Hola, profe, tengo que hacer un debate contra la pena de muerte. ¿Me podría dar algún consejo? Hay un argumento muy bueno en contra de la pena de muerte que siempre es muy útil en todo tipo de debate de pena de muerte, que tiene que ver con la experiencia occidental en la aplicación de la pena de muerte. En simple, hay algunos estudios que están por ahí. CIPER creo que republicó algunas cositas de eso. En los países donde se ha establecido la pena de muerte, los países donde se ha consagrado la pena de muerte, la escala de delitos tiende a ser así. Por ejemplo, una sociedad que tipifica pena de muerte por lo general debería ser una sociedad en que la criminalidad va al alza. O sea, en teoría. Se tipifica la pena de muerte como sanción y los delitos que pasa, pum, empiezan a bajar. Empiezan a bajar, ¿por qué? Porque la sanción o la pena produce temor. Produce mucho temor. Y después de que eso se haga así, llega un punto en donde la sociedad misma se da cuenta de que la pena de muerte no es tan grave. ¿Por qué? Porque se aplica a ciertos delitos específicos y muy graves y por lo tanto, ¡pum!, se dispara mucho más. En general, las personas que arriesgan pena de muerte, cuando tú incluyes una nueva sanción en el sistema jurídico que aumenta la punibilidad, es decir, aumenta la intensidad de la reacción del Estado frente a una vulneración, lo que ocurre es que la contrapartida de eso tiende a ser mucho más agresiva. En general no tiende a bajar los niveles de violencia y tampoco sirve para el combate del crimen. Eso es real, o sea, existen estudios, principalmente en Estados Unidos, que son lugares, 50 estilos diferentes de sistemas jurídicos penales, ¿cachai? En varios de ellos, donde se ha establecido la pena de muerte, ha bajado los delitos efectivamente cuando se promulga, pero después vuelven a subir igual. ¿Por qué? Porque la gente le pierde el miedo a la sanción en general, pues la pena de muerte finalmente termina siendo como el cuco. Además, cuando una persona es condenada a la pena de muerte, entra en un loop que se llama el pasillo de la muerte, que los tienen en una cárcel por separado y en general ahí están en apelación. Bueno, es increíble la cantidad de cosas por las que puede apelar una persona que se encuentra privada de pena de muerte y lo matan recién a los 5 o 8 años después. Onda, puede pasar que esa persona esté en loop años antes de que lo ejecuten, ¿cachai? Entonces tampoco es algo que se aplique así como, bueno, vamos a empezar a matar gente. China está en desacuerdo con su comentario. Ah, eso es muy interesante. Qué bueno que mencionen Oriente. Oriente tiene una tradición jurídica muy distinta a la occidental. En general, ¿por qué? Porque la pena de muerte ha estado en los sistemas jurídicos orientales desde la época más antigua de la historia. Ellos nunca, en general, los países que tienen pena de muerte en Oriente, y estamos hablando de Oriente en general y el sudeste asiático, son países que han vivido toda la vida con pena de muerte. Entonces no es que en los países con pena de muerte haya menos criminalidad, sino que la baja en la criminalidad en esos países se da no por la pena de muerte, sino por otros temas. Por ejemplo, la cultura, el budismo y en general influyen otros factores antes que eso. Igual que en Occidente. Si la pena de muerte no es mágica en general, no produce un efecto disuasivo, en la aplicación de las penas. Y si muero y revivo, quedas libre. Si por alguna razón mueres y revives después, es como el Jon Snow. En teoría ya se aplicó la pena de muerte, moriste y volviste de la muerte, ¿cachai? No tendrían que matarte de nuevo. En teoría, eso no ha pasado mucho. Hay un caso de estudio de una persona que intentaron colgar 6 veces. Es palpico, porque hay un caso en Inglaterra, que son los países que tienen pena de muerte hace mucho tiempo. Una persona, un delincuente, lo intentaron colgar 6 veces de la cuerda. Y la trampilla en la cual se activa el mecanismo no funcionó 6 veces. Imagínate, weón. Es toda una historia, es un tema, es un chisterete jurídico igual. Pero esa persona finalmente fue... No me acuerdo si le cambiaron la pena a presidio perpetuo o finalmente lo dejaron libre. Porque someterlo al estrés de tener que ejecutarlo... Imagínate tener que ejecutarte 6 veces y pensar así como, ya, esta es la última. Onda, ahora sí se cae la weá, yo me muero aquí, obviamente. Ahora sí que yo me muero. Y no, te vuelven a poner de nuevo la... Es como las técnicas de tortura de Al Qaeda o de los terroristas en general de Medio Oriente. A los periodistas en general que ejecutan estos grupos terroristas tienden a llevarlos muchas veces a que son ejecutados y después los devuelven. Y así todos los días. Entonces los periodistas llegan a un punto en donde ya ni siquiera saben realmente cuándo va a pasar y cuando pasa los pilla completamente de sorpresa. Es un método de tortura súper cruel. Y por eso la tortura es un crimen de lesa humanidad. Hay un museo en Ámsterdam, que la verdad es que el otro día encontré los archivos, porque tengo fotitos y videos de ese museo, que se llama el Museo de la Tortura. Y ahí yo aprendí algo que me pareció bastante curioso en general,
Y es que yo siempre pensé, estudiando Derecho y saliendo de la universidad, cuando tú escalas la pena, onda de presidio perpetuo calificado a pena de muerte, que en teoría es la pena más alta que existe, no es la pena más alta que existe, pues. La pena de muerte, jurídicamente hablando, nunca fue realmente la pena más fuerte que existió. La pena de muerte es un resabio o una reducción de una serie de penas que exceden la pena de muerte en grado de crueldad, en grado de el mal que recae sobre el cuerpo de la persona. Entonces ustedes me dicen, bueno, profe, es que si te quitan la vida, ¿qué más va a haber después de eso? Bueno, la tortura. Específicamente el Museo de la Tortura es el museo en el cual se condensan todas las técnicas de tortura que eran aplicables por los tribunales de la Santa Inquisición, los tribunales reales y en general toda la justicia que existía antes de que se llegara a antes de que existiera el encuentro entre los mundos, antes que llegara Europa a Latinoamérica. Entonces, antes de eso, había una serie de sanciones que tenían por objetivo que la persona pagara con dolor su crimen. Bueno, con dolor su crimen. Ya no valía la propia vida, ya no valía el dinero, ya no valía el tiempo en cárcel, ahora él tenía que pagar con sufrimiento. Entonces existen un montón de técnicas de tortura que condensa este museo, que la verdad es que es una maravilla desde el punto de vista jurídico, que tiene por objetivo mostrar todas las sanciones que existían además de la pena de muerte. Y otras sanciones menores, por ejemplo, los abnegados. Algado no, conchutu, nadie lo diga. Persona que muestra abnegación, va a decir alguien. Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos e intereses. En el fondo es como una depresión. Es una depresión. El tema es que existía un procedimiento en el cual tú podías constatar que una persona era abnegada. Por ejemplo, lo lleváis a tribunales, le hacían preguntas y se daba a entender que la persona no tenía deseos de vivir, no tenía absolutamente nada por lo que vivir, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que se hacía con los abnegados en general? Que no era un delito, pero era una medida que podías pedir en los tribunales. Un cuello, imagínate un cinturón, imagínate un choker en el acá, pero acá tenía un fierro con dos puntas, una punta hacia arriba y otra punta hacia abajo. Entonces, si tú eras abnegado, por lo que siempre estáis mirando al suelo, lo que hacía este dispositivo es que siempre tuvieras que estar mirando hacia arriba. Y era un método de tortura para las personas abnegadas. ¿Cachai? Brígido, porque esta weá estaba literalmente puesta contra tu yugular y abajo se apoyaba en esto y como estaba apretado contra ti, siempre tenías que tener la cabeza en alto, weón. Estabais todo el rato así. Ya, eso es una sanción que se hacía como a los abnegados, que no es, obviamente no es peor que la pena de muerte, pero sí es un método de tortura. Entonces, en general, se ha tendido a los sistemas jurídicos más modernos a eliminar la tortura completamente de los sistemas jurídicos occidentales. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque se sabe que es un método que deshumaniza a las personas. Entonces, no sé, pues había métodos de tortura como por ejemplo estas cámaras de púas que se cerraban y apretaban a la gente. Estas cámaras, estas mesas donde los sentaban y los estiraban. La crucifixión de Cristo es una pena de muerte, pero no solamente es peor que la pena de muerte porque te tienen 3 días ahí colgado para que la gente te vea mientras sufres, ¿cachai? En general es propio de sociedades europeas de hace muchísimo tiempo y culturas muy antiguas. La reflexión final que tiene el museo, porque termináis de ver todas estas torturas, que por lo general fue una experiencia palpico, porque estaba adentro y había como un francés con sus hijos explicándoles, weón, así como con hype, los distintos métodos de tortura y el weón manipulaba a la weá, así como las movía, las palancas y la weá, y el weón así como metido en la wea, así como, no, estaba en lo máximo, un chitumare. Estaba la guillotina también. Llegáis al final del museo y hay un cartel con una reflexión que dice que este museo está erigido para que tomemos conciencia acerca de la manera de administrar justicia, entre otros temas. La dominación de la iglesia, la imposición de los dogmas, el detrimento de la dignidad humana, pero que no se nos olvide, o sea, eso dice ahí, que no se nos olvide que la pena de muerte no es algo que se generó por generación espontánea. La pena de muerte es o fue en un tiempo una muestra de humanidad para evitar la tortura. Entonces no es muy distinta las personas que piden pena de muerte a las personas, o sea, que termina con una pregunta, como algo, ¿qué diferencia existe entre las personas que aplauden al verdugo en la antigüedad
y a las personas que finalmente claman por la pena de muerte frente a cualquier delito. Entonces, claro, es como el museo finalmente es como una reflexión de cómo como sociedad vamos avanzando y vamos dejando atrás ese tipo de castigos, que creo que son horrendos. Profe, me quedé con la duda. Justo hoy hablamos de eso con unos colegas y me quedé con la duda de que si en Chile se puede aplicar la pena de muerte, porque ella decía que en Estados Unidos lo hacían y por qué acá no se podría. Estados Unidos no se aplica en todo Estados Unidos, pues. Hay ciertos estados que por lo general son los sureños, que tienen como un resabio de sistema jurídico mucho más popular, diría yo. No han cambiado mucho su sistema jurídico en los estados del sur de Estados Unidos. Se aplica ahí, ¿cachai? Ahora, ¿por qué Chile no podría establecer una pena de muerte? Sería por adscripción a tratados internacionales que prohíben que se vuelva a establecer la pena de muerte. El tratado internacional, no me acuerdo cuál, dice que si tú renuncias a, o sea, si de un sistema jurídico extraes la pena de muerte, hay una prohibición internacional de volver a establecerla. ¿Un país puede hacerlo? Sí, porque es soberano, por supuesto. Chile puede hacer la agua que quiera. Pero si lo hace, caería en responsabilidad internacional. Y por tanto podría generarse alguna suerte de indemnización para el Estado, por ejemplo. Un poco tonto lo que digo, pero con eso de tienen derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si renuncio al derecho de eso de guardar silencio y digo pura hueá incoherente, también puede ser usado en contra de eso. Por más incoherente que sean o no tengan relación alguna con lo que me esté llevando detenido. Mira, en estricto rigor, sí, pero la verdad es que claro, o sea, dentro de los límites de lo razonable. Si te detienen por un delito y te ponía a gritar, por ejemplo, después de que te leen los derechos, te ponía a gritar recetas de empanadas de pino, claro que no va a tener ninguna incidencia en tu condena, claramente.